Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Esto es Puntos Importantes de la Escuela Sabática. La Escuela Sabática para este 22 de diciembre de 2018 se llama la Organización de la Iglesia y su Unidad. ¿Cómo puede esto mantenerse? ¿Cómo puede lograrse? ¿Y qué tan importante es esto? Así que traemos aquí unos puntos que queremos compartir, resaltar y poder contribuir a todo lo que ustedes están estudiando y seguirán estudiando en el tema. Uno de los primeros puntos que queremos compartirles es lo siguiente: la iglesia es una creación de Dios. Esto es importante tenerlo porque muchos, especialmente aquellos que se sienten inspirados a la independencia, deben de entender que la iglesia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una voluntad de Dios, es creación de Dios. De hecho, esa frase la utiliza la Escuela Sabática. Me fascinó, me gustó porque refleja lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía, que la iglesia es una creación de Dios. Comparto sobre ese punto un pensamiento crítico importante que está en este libro, Testimonios para los Ministros, página 15. Se titula La Iglesia de Cristo. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual el Dios concede su suprema consideración. ¿Qué cita? ¿Qué frase? ¿Qué palabra divina con respecto a lo que es la iglesia de Dios en la tierra? Aún en esto debemos recalcar de que no solamente es creación de Dios, es su voluntad, es a la que Él dedica su mayor y más grande atención. Por eso es de que el Señor busca aconsejarla, reprenderla, iluminarla, guiarla, darle todo el amor. ¿Por qué? Porque ella ha sido creada no solamente por voluntad de Dios, sino con un propósito, y es reflejar el carácter, la voluntad, la palabra, la imagen de Dios en esta tierra. Uno de los temas cruciales con respecto a lo que Dios desea que se logre a través de su iglesia, yo creo que lo refleja esta otra cita. Testimonios para los Ministros, página 458, y dice: el mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús en la persona de sus santos. Y el contexto habla de la iglesia. De hecho, leo: Él exhorta a su iglesia en la tierra a despertar del letargo en que Satanás ha tratado de sumirla y cumplir la obra que el cielo le ha señalado de iluminar al mundo. Su mensaje es, el mensaje de Dios a su iglesia en este tiempo es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por eso es de que el Señor ha permitido estas escuelas sabáticas para hacernos un llamado como iglesia, tomar nuestra posición y recordar que la iglesia es creación de Dios para cumplir su voluntad. En resumen, ¿qué quiere Dios? Que la iglesia cumpla Apocalipsis 18:1. Ser ese ángel al mundo que va a iluminar toda la tierra con su gloria y grande poder. Grandes cosas nos esperan y debemos de creer, esperar y contribuir, caminar al cumplimiento de esa grande profecía, de esa grande voluntad que el Señor tiene para nosotros. Otro de los puntos que queremos resaltar aquí en la escuela sabática es que la organización es importante. Muchos, lamentablemente, en el afán de, según ellos, ser muy fieles a Dios, el simplemente ser independientes, ignoran la importancia de la organización. O sea, la iglesia, creación de Dios, pero también el orden en la iglesia es crucial. Y quiero leerles esto. De hecho, la Biblia dice, Pablo dice: hágase todo y hágase todo en orden. Eventos de los últimos días
En la página 47 y 48 dice lo siguiente: la organización siempre será esencial, a menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. Es crucial entender esto, hermanos. Lo vimos, por ejemplo, en la historia de David. Estableció organización en Israel. Salomón hizo lo mismo. Ezequiel hizo lo mismo. Vemos al pueblo en los días de Cristo y a través de las edades, orden, organización en su iglesia es importante por todos los aspectos. Y si tú y yo, nosotros, no respetamos ese orden o esa organización, tenemos un problema. Y el problema no es con la misma iglesia, es con Dios. Porque es Dios el que quiere, desea, ha implementado un llamado a la importancia de la organización. Así que ese es un tema que debemos de tenerlo bien claro. Yo diría en el temor del Señor. Porque pueden haber cosas que a mí no me gusten. Pueden haber cosas que yo interpreto que son incorrectas. Pero desde el cielo, no solo la iglesia, sino el orden o la organización en y por la iglesia es crucial para el éxito del mensaje, de la verdad, del evangelio. Otro de los puntos que es importante y que resalta la escuela sabática es el liderazgo. Pero me fascinó la forma en que lo presenta la escuela sabática. Liderazgo, utilizando el lenguaje que Cristo usó para representarlo, para hablar de ello, usa la palabra servicio o siervo o esclavo. Resumen es que se somete al servicio de. A diferencia de cómo hoy vemos el liderazgo en general, en la iglesia, en el mundo, en las empresas, vemos de que cuando hablamos de liderazgo siempre vemos a alguien arriba, que tiene poder, el que está simplemente influenciando y las cosas se hacen como él o ella dicen. Pero no en el plan de Dios. En el plan de Dios, cuando Jesús dijo, ustedes quieren ser grandes, no hay ningún problema. Sean grandes servidores. Y esta palabra que tiene que ver con liderazgo eclesiástico, ministerial, pastoral, evangélico, misionero, administrativo de la iglesia, este liderazgo es un liderazgo de servicio. Y la escuela sabática me fascinó la forma en que lo puso. Un servicio que se somete al pueblo, se somete al bienestar de la organización, de la iglesia, de los miembros, de los necesitados. Entonces mi pregunta es esto: si tú eres anciano, eres diácono, eres pastor, eres colportor, eres un misionero, eres un obrero, alguien que está al servicio de la iglesia, mi pregunta es esta: ¿tú te sientes encima de? ¿Crees que debieras de estar encima de? ¿O estás sometido en el buen contexto de la palabra como esclavo a las necesidades del pueblo, a la dirección del pueblo, a la obra de Dios en el pueblo? Porque si tú no estás bajo estas dos palabras, servicio y esclavitud, desde el contexto como lo presenta la escuela sabática, no eres el líder apropiado para el pueblo de Dios. En este tema quiero leerles tal vez una o dos citas. La primera está en Testimonios para Ministros 328. Interesante, bajo presidentes de asociaciones y testimonios para ministros. O sea, que está hablando del liderazgo de la iglesia. El hombre que es plenamente consciente de que está al servicio de Cristo, aspirará a la amistad con Dios. Será humilde, ahí va, bajo la mano de Dios. Servicio y esclavitud bíblica, para que no sea nada y Dios lo sea todo. Un hombre tal es un socio con Cristo, apto para presidir, dirigir, administrar, liderar sobre una asociación. Si revela ser circunspecto, está preparado para cualquier posición de acuerdo con su experiencia y calificaciones. Interesante. Comprendan las iglesias que ha de ponerse confianza en un hombre tal y ha de sostenérselo
Ellos pueden ir a él y hablar con él. Un hombre tal nunca se sentirá suficiente para llevar la obra, aún la de una asociación, sin la gracia constante que Dios le ha dado. No decidirá hacer la obra y llevar la responsabilidad solo. Por medio de una administración sabia, tendrá el tacto para reconocer el talento de los demás. Usará a aquellos que tienen ese talento y los ayudará, mientras ellos lo ayudarán a compartir sus cargas. Allí está. Yo les recomiendo leerse todo el libro porque habla claramente de cómo deben de ser los líderes que sirven y están en el contexto de la escuela sabática esclavos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de la doctrina, de la palabra de Dios entre sus hermanos. Liderazgo, genial, me fascinó. Otro de los puntos importantes es la disciplina eclesiástica. La pregunta es, ¿debe aplicarse? Indiscutiblemente. Si alguien no está viviendo a la altura de la luz que creemos, las doctrinas que tenemos, el orden o la organización que se ha establecido, es el deber bíblico de someterlo a disciplina eclesiástica. Lo vemos a través de la historia de la iglesia donde Dios lo aprobó, Dios mismo aplicó corrección, castigo y juicio. Es algo, como dice la escuela sabática, muy difícil de aplicar porque el ser humano tiende a ser muy extremo en el juicio o demasiado blando o muy bondadoso o difícil de aplicar las reglas, los mandamientos, aquello que se ha acordado realizar. Indiscutiblemente es necesario, debe hacerse en el temor de Dios bajo los principios, aplicarse si es necesaria la disciplina eclesiástica. Otro de los puntos importantes es entender que el líder máximo, la cabeza de todo este sistema, iglesia, organización, liderazgo, debe ser, es y será siempre Cristo. Así lo vemos en Colosenses 1:18, Efesios 1:22. La Biblia una y otra vez recalca que la cabeza es Cristo. Otro de los puntos, y con esto voy cerrando, que es crucial para la unidad. De hecho, yo lo escribí y les leo así. La pureza de doctrina, fundamental para la unidad. Les leo directamente de la escuela sabática en el día martes 18 de diciembre, bajo este subtítulo, ¿Cómo conservar la unidad de la iglesia? Dice así. Lee 2 Timoteo 2:15 y Tito 1:9. Según los consejos de Pablo a Timoteo y a Tito, ¿qué tareas esenciales son responsabilidad de un dirigente y de un anciano de iglesia fiel? Observa cuánto énfasis pone Pablo en conservar la pureza de las doctrinas y de las enseñanzas. Esto es fundamental para la unidad, especialmente porque se podría argumentar que más que ninguna otra cosa nuestras enseñanzas son las que unifican a nuestra iglesia. Una vez más, como adventistas, como personas de diferentes ámbitos de vida, culturas y orígenes, nuestra unidad en Cristo se encuentra en nuestra interpretación de la verdad que Cristo nos ha dado. Si nos confundimos con estas enseñanzas, entonces solo habrá caos y división, especialmente a medida que nos acercamos al final del tiempo. ¡Wow! Repito, si no hay pureza de doctrina, si no cuidamos nuestras doctrinas y enseñanzas, si no estamos claros que están fundamentados en la Biblia y en el espíritu de profecía, a la ley y al testimonio, Isaías 8:20, gente, hermanos, es imposible que la iglesia, la organización, el liderazgo, las doctrinas funcionen y nos pongan en moción de cumplir el sagrado cometido de llevar la verdad a todos los que la necesitan. Mi pregunta es esta: ¿la verdad que tú tienes está pura?
está limpia? En este tema hay una cita muy interesante y dice así, Testimonios para Ministros 3:34. ¿Qué ángeles asisten a estos en el púlpito mientras dan al rebaño veneno en lugar de trigo puro? O sea, las doctrinas puras, cuidadosamente zarandeado. Esta, la de presentar veneno, las doctrinas no puras, cualquier cosa menos Biblia y espíritu de profecía. Esta es la obra de agentes satánicos para traer confusión, para hechizar la mente de ancianos y jóvenes. Los que han estado andando humildemente con Dios no se verán envueltos en la defensa de ninguno de los bandos de esta cuestión. ¡Wow! Simplemente quiere decir que si no somos cuidadosos, muchos, de hecho, déjenme ver aquí, si tengo las citas se las comparto, muchos no están recibiendo pureza de doctrina, doctrina pura, la verdad que ha de santificarnos. San Juan 17, Cristo claramente dijo, tu palabra es la verdad, tu palabra nos ha de santificar, unificar, ella santifica. Pero a menos de que sea pura, ¿a dónde vamos? ¿De qué funciona? ¿Cómo logrará mantenerse esa unidad? Es imposible. 3:36 de Testimonios para Ministros, en el contexto del tema, dice, hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos y mayormente compuestos de relatos de anécdotas. Esto mostrando que no es verdad pura. Las enseñanzas están intoxicadas de las ideas, de las historias, de los relatos de hombres, cuando hay tanta palabra en la Biblia y el espíritu de profecía. Mayormente compuestos de relatos de anécdotas, pero los corazones de los oyentes no son tocados. Los sentimientos de algunos pueden resultar conmovidos, pueden derramarse algunas lágrimas, pero sus corazones no son quebrantados. El Señor Jesús estaba presente mientras daban aquello que llamaban sermones, pero sus palabras estaban destituidas del rocío y de la lluvia del cielo. Evidenciaban que no habían recibido la administración de los ungidos descritos por Zacarías. Veas el capítulo 4 de Zacarías, para que ellos a su vez pudieran ministrar a otros. Cuando los ungidos se vacían a través de los canales de oro, el aceite dorado mana de ellos hacia los vasos de oro para fluir hacia las lámparas que son las iglesias. Esta es la obra de todo verdadero y consagrado siervo de Dios viviente. El Señor del cielo no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan presentar la palabra del Señor. Especialmente si son chistes, bromas, cuentos, historias. Dios mío, ¿qué verdad pura es esa? Especialmente hoy día hay muchas ventas, comercialización, anuncios en todo el santo día y poca predicación, poca palabra, poco mensaje de verdad presente, si es que hay alguno entre los sermones que hoy recibimos. Dice, no inculcan ideas que serán una bendición para los que escuchan. Lamentablemente, es un forraje barato, muy barato, el que se coloca ante el pueblo. Y luego sigue un subtítulo, fuego extraño. Mis hermanos, está por demás agregar que el Señor nos bendiga al ir terminando este trimestre y entender la importancia de la organización de la iglesia y su unidad depende de Cristo, el Espíritu Santo y de la pureza de nuestras doctrinas y enseñanzas. Esto fue Puntos Importantes de la Escuela Sabática. Visiten por favor nuestra página laverdadprofética.com, pueden escribirnos un correo o nuestra página de Facebook, La Verdad Profética. Y será un placer escuchar de ustedes. Dejen un comentario y díganme de cuánto ha sido esto una bendición. Será hasta la próxima. Nos vemos.